Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Bienvenidos. Si está aquí con nosotros esta mañana en el auditorio, físicamente, o por video o televisión, quiero decir bienvenidos. Y estamos empezando este año de 2013 con este mensaje: la ley o fe. Ley o fe. Quiero mostrarle que dice en la palabra de Dios, aquí en una carta a Timoteo de Pablo, en primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. A Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 a 11, yo quiero explicar que Pablo está enseñando, pero antes de explicar versículo por versículo y qué está pasando aquí, yo quiero leer los primeros 11 versículos juntos para todos entender el contexto, qué está pasando. Pablo está enseñando Timoteo necesita enseñar allá, porque hay un problema con algunos de los hermanos en Cristo que están regresando a enseñar doctrina mala. Algunos están empezando a enseñar la ley otra vez en lugar de fe. Y Pablo está enseñando a Timoteo de qué necesita enseñar y cuál es el problema y todo. Yo voy a explicar eso, ¿ok? Pero ahora tenemos un entendimiento de dónde vamos. Vamos a leer 1 Timoteo 1 a 11. Yo voy a leer en voz alta, solamente sígame por favor. Si no tiene su Biblia, puede checar allá en esta pantalla. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedase en Efesos cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo está diciendo: Timoteo, hay un problema allá en Efesio. Él está allá en Macedonia, ¿verdad? Que dice Macedonia, y envió a Timoteo a Efesio por esta razón. Timoteo tiene que enseñarles. A algunos está cambiando la doctrina, no enseñar o no recibe una doctrina diferente que estamos ya enseñando. Algunos de ellos en Efesios están regresando para enseñar la doctrina de salvación por la ley. Tiene que seguir la ley. Yo voy a enseñarle, hay una diferencia entre la ley y fe. Ok, tenemos fe en Dios y fe para continuar a seguir y para continuar a obedecer su palabra, pero nuestra salvación es en fe. Fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestra fe está en lo que Jesucristo hizo para nosotros. Nos salvó porque Él
colgó en esta cruz y pagó la cuenta por los pecados. Nuestra salvación es por fe en lo que Jesucristo hizo, no en una ley que nosotros vamos a cumplir. ¿Okay? Antes de Jesucristo hay una ley. Abraham, por su fe, creó en Dios. Su salvación es por fe, fe siempre. Pero 430 años después llegó esta ley para mostrarnos que nosotros necesitamos un Salvador. La ley llegó como un maestro para enseñarnos que nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Si no hay una ley, no hay pecado. Pero con una ley podemos ver que hay pecado en nosotros. Cuando llegó esta ley, nosotros empezamos a seguir la ley para ver que cada rato nosotros estamos pecando contra la ley de Dios y no somos perfectos y tenemos que ofrecer sacrificios siempre por nuestro pecado y continuamente para ver de verdad nosotros somos pecadores y no podemos cumplir la ley. ¿Qué pasó? La ley es perfecta. La ley es la palabra de Dios, sus mandamientos y todo. Pero nosotros como pecadores, después de ver la ley, entendemos que no podemos cumplir la ley porque nosotros tenemos un problema. No la ley. La ley es perfecta, pero nosotros tenemos problemas. Somos pecadores. Por eso, Jesucristo vino. Nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Podemos ver, hay un problema. Dios está diciendo, así es. Ahora que entendemos eso, envió su Hijo Jesucristo para pagar la cuenta por nuestro pecado. Él murió en esta cruz por nuestros pecados. Nuestra salvación ahora es fe en Jesucristo, que Él hizo para pagar una vez y para siempre nuestro pecado. Si los que aceptan o los que tienen, como 1 Juan dice, 1 Juan 5, versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Los que tienen Jesucristo tienen salvación. Los que no tienen Jesucristo, Dios va a usar la ley para juzgar, para enviar al infierno. Porque la ley es perfecta. Voy a mostrarle todo eso, ¿ok? Entonces no preocupe, se queda. Yo voy a mostrarle. Pero aquí Pablo está diciendo, hay un problema. Jesucristo vino por salvaciones por fe en Jesucristo, pero algunos están regresando a enseñar la ley otra vez por su salvación. Mira, Pablo estaba tan preocupado con Él escribió en su libro o en su carta a los Efesios, Pablo, en capítulo 2, versículo 8 y 9, de este problema. Vamos a ver en Efesios, por favor, conmigo. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Él dijo aquí, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Mira versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, esa es una carta que Pablo escribió a Efesios. Aquí tenemos Timoteo allá, y Pablo en Macedonia, y él está enseñando, Timoteo necesita enseñarles hay un problema, algunos están regresando para vivir bajo como una ley en lugar de fe. Mira, vamos a continuar. Vamos a ver versículo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Mandato, dice. Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo es un apóstol de Jesucristo por un mandato. Por un mandato de Dios. Mira aquí en Hechos, capítulo 9, 15. Hechos 9, 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice aquí, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando de Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido. Pablo era un hombre que Dios escogió para llevar la palabra a los gentiles de Israel, los reyes. Mira también en Gálatas 1:1. En Gálatas 1:1. En Gálatas capítulo 1, versículo 1.
Dice aquí, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, ¿de quién? No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Escogió de Dios. Mira aquí, también en Tito 1:1-3. Tito 1:1-3. Pablo era un apóstol que Dios escogió. Hay 12 apóstoles antes que él, pero él llegó más tarde. Por Dios, no por nombre. Él no hizo a sí mismo un apóstol, pero Dios lo hizo. Mira aquí, Tito, capítulo 1, versículo 1-3. Dice aquí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mira aquí en versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo es un hombre de Dios, un hombre que Dios envió para enseñar la palabra, para decirles, hey, no estamos bajo la ley nomás, estamos bajo fe. Nosotros vivimos para cumplir la ley en nuestro corazón, pero Dios no va a usar la ley para enviarnos al infierno nomás, ¿verdad? Ok, ahora nosotros no estamos bajo la ley, que tenemos que cumplir toda la ley para ir a los cielos. Jesucristo era el sacrificio una vez para siempre por nuestros pecados. Entonces Dios va a usar a Jesucristo que pagó la cuenta para nosotros. Si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros vamos a ir a los cielos. Dios no va a usar la ley para enviarnos al infierno. Pero los que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, voy a decirle, mis hermanos, la ley todavía sirve. La ley es perfecta, es la palabra de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley y por eso la ley nos sirve por salvación. No porque la ley tiene problema, es porque nosotros tenemos un problema. Somos pecadores, no podemos cumplir la ley. Por eso Dios envió a su Hijo para pagar la cuenta por el pecado, para ir a los cielos. Pero en nuestro corazón, nuestro deseo es para servir a Dios, obedecer su palabra y sus mandamientos para hacer lo mejor que podemos hacer. De un corazón puro, conciencia limpia, con todo nuestro poder. Amén. Gloria a Dios, porque yo no puedo cumplir la ley 100%, porque yo soy pecador. Pero gloria a Dios, Dios hizo una manera para mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador. Ok, está muy claro en la palabra de eso. Pero quiero mostrarle aquí, mira, en versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No es el hijo de Pablo. Timoteo no literalmente es el hijo de Pablo. Él es el hijo en la fe. Él es como su maestro a Timoteo, enseñando, preparándole por el ministerio. Entonces Timoteo está escuchando, está en clases, si quiere decirlo, aprendiendo cómo enseñar y aprendiendo la palabra de Dios. Él está aprendiendo de Pablo, un hombre que conoció muy bien la palabra de Dios, la ley, porque él enseñó la ley. Pablo no era ignorante. Él era uno de los bien educados en la ley. Él enseñó la ley. ¿Sabes por qué Pablo tenía problemas al principio en Hechos con Jesucristo? Si Pablo entendió tanto de la Biblia y entendió del Antiguo Testamento, está enseñando la ley que Jesucristo va a venir, él no tiene tanto problema con este. Él tenía problema que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben por qué? Voy a decirle por qué él tiene problema. Voy a leer un momentito también el versículo. Si Pablo no aceptó a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque él colgó en una cruz. Porque la palabra dice, cualquier cosa colgado en una cruz es una maldición. Entonces Pablo está diciendo, hey, mira, ese no puede ser el Hijo de Dios. Porque si era el Hijo de Dios sin pecado,
porque Dios permite a Él colgar en una cruz mostrando que Él tiene pecado. Entonces no es posible para ser el Hijo de Dios. Y Pablo amó a Dios, pero él pensó que todo de esta manera, este camino, a los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, era una corrupción, una maldición, enseñando contra la palabra de Dios. Es porque él se fue para matar a los cristianos. Pero cuando Jesucristo le paró en el camino a Damasco, él dijo, hey, ¿qué está haciendo? Está matando. Está matando a mis hermanos. Wow. Él aprendió. Él se fue al desierto por 3 años para aprender nuevamente. Oh, wow. Qué mal estuve. Él dijo, yo pensé que Jesucristo era una maldición porque estaba colgado en esta cruz. No entendí que Él era perfecto, pero Dios colgó a Él y puso nuestros pecados sobre Él para pagar la cuenta. Si Pablo pensó que Jesucristo estaba allá en esta cruz pagando su propia cuenta, su propio pecado. Él no entendió que Jesucristo estaba muriendo por nuestros pecados. Esa es la diferencia. Cuando él entendió eso, todo se cambió. Entonces aquí podemos ver en versículos 2, 3 y 4 a Timoteo, verdadero hijo de la fe, de verdad hijo de la fe, correctamente. Él dijo Pablo a Timoteo, gracia, misericordia y paz. ¿De dónde? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque gracia, misericordia y paz no llega del otro lugar. Solamente de Dios el Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia? ¿Para qué? Para que mandases a algunos, no todos, pero a algunos que no enseñan diferente doctrina. Algunos estaban enseñando algo diferente. Rezaron la ley. 4. Ni presten atención a fábulas, Timoteo, y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mira aquí que está diciendo ahora en 4. Él dijo, ni presta atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Mira aquí en 1 Timoteo 6, 3 a 5. Mira, estamos en Timoteo ahorita, vamos a ver capítulo 6, versículo 3 a 5. Dice aquí, si alguno enseña otra cosa, ese es Pablo todavía enseñándole, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Wow, Pablo, es tan fuerte, ¿verdad? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, Timoteo. Apártate de ellos. Pablo está enviando una alerta, ¿verdad? Mira, cuida. Algunos están enseñando, estás allá, Timoteo, para enseñarles diferente. No permite pasar. Mira aquí en versículo 5. Él dijo en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento, él está explicando ahorita el propósito. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay 3 cosas. Vamos a ver. El amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Quiero mostrarle algo aquí en Romanos 13:8, por favor. En Romanos 13:8 y 10. Romanos 13:8
y 10. Ok. 13, 8 y 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Suena como la ley? ¿Suena como la ley? Que podemos leer Antiguo Testamento. Porque no adulterarás si ama a tu prójimo, no matarás si ama a tu prójimo, no hurtarás, no dirás falso testimonio a su prójimo, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. ¿Qué es el cumplimiento de la ley? Amor. Porque si tenemos un amor para Dios y nuestro prójimo, nosotros no vamos a robarles, mentir a ellos, hacer algo para dañarles, porque estamos enfocando para servir, para ser servidores, en lugar de tener gente para servir nosotros mismos. Estamos poniendo a Él como Dios y su Hijo el Rey, el Señor, el Capitán, en lugar de nosotros mismos, que es carnal. Es para poner a nosotros como Dios, para servirme. No, es para servir a los otros. Si tenemos un corazón, un amor por los demás, nosotros vamos a cumplir la ley del corazón. Un cristiano correcto. Ok, ahora vamos a ver también en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Dice aquí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda el gran mandamiento, ama a tu Dios con todo tu ser, toda tu alma, toda su fuerza, todo su corazón. Y segundo, ama a tu prójimo como a sí mismo. Y toda la ley está colgada sobre ¿verdad? Es que dice la palabra de Dios. Mira también en 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con eso vamos a regresar versículo 5 para entender qué tipo de ser tenemos que tener. Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, Pablo dijo, es el amor nacido de corazón limpio, un corazón limpio, con deseo 100% para servir al Señor, un corazón para amar a tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, y su prójimo como sí mismo, como un corazón limpio, 100% deseo para servir. Y también de una buena conciencia. No hay convicción del Espíritu Santo de pecado que está en tu vida, pero conciencia limpia, porque de verdad, con todo de verdad, está viviendo por el Señor Jesucristo. Amén. Un corazón limpio, con 100% amor y deseo para servir al Señor. No es porque somos perfectos, pero nuestro deseo es para ser perfectos. Es para cumplir la ley, el mejor que podemos hacer. No podemos hacer perfectamente porque somos pecadores, es porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pero mi corazón es para ser perfecto, para amar a mi Dios, para amar a los otros, para servirle, para obedecer su palabra. Un corazón limpio, una buena conciencia porque estoy viviendo por el Señor recto y de una fe sin fingida. Un fe, 100% de fe en el Señor Jesucristo. Me diga, yo voy a hacerlo. Ese es el mandamiento. Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Pero mira qué dijo aquí en 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Problemas. Primero Timoteo, capítulo 6. Estamos en Primera Timoteo, ahorita vamos a pasar capítulo 6 para ver versículo 4 y 20. Dice aquí 4, está envanecido, nada sabe,
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Recuerda que ya leímos? Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necios y hombres corruptos de entendimiento y perversos de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales así. Wow. Versículo 7, primero Timoteo 1:7, él continúa. Queriendo ser doctores de la ley. Él está explicando cuál es el problema. Él dijo aquí en 6, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si usamos correctamente. No mientas. Vamos a usar correctamente. No necesitamos mentir. Para usar la ley, para enseñar. Esa es la ley, es que dice. Pero cuando empezamos a enseñar, como algunos aquí en Efesios, para enseñar salvaciones por la ley y tiene que cumplir toda la ley para ser salvo, ahora no estamos usando bien la ley. Amén. ¿Puede ver diferencia? Yo puedo usar la ley para decir que es la palabra de Dios. Es correcto. Es lo que necesitamos hacer. Pero para enseñar que si no cumple la ley, va a ir al infierno como alguien que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, los que son salvos. No. Salvación es por fe, no por obras, para nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No es por la ley. Hay una diferencia. Jesucristo vino para cumplir la ley. Vamos a verlo. Mira aquí en 8 que dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vamos a ver aquí, por favor, conmigo en Romanos capítulo 7, donde explica muy bien. En Romanos 7, 1 a 13. Yo voy a leer todo en voz alta. Puedes seguirme, por favor. 13 versículos que va a explicar muy bien. Él va a empezar mostrándonos un cuadro para poner una comparación, ¿ok? Él va a enseñar aquí, mira, 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mira, número 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si es uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, versículo 4, él está empezando a explicar. Así también vosotros, hermanos en Cristo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira, vamos a continuar. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no
dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Ok? Recuerda eso. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira, la ley es perfecta. La ley no es el problema. Nosotros somos el problema, porque no podemos cumplir la ley. Por eso Dios hizo un plan. Él no quiere por nadie ni el infierno. Él hizo un plan. Él envió a Jesucristo para pagar como sacrificio una vez y para siempre por nuestro pecado. Y los que aceptan a Jesucristo, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, reciben también este pago por su pecado y tiene vida eterna. Los que no, Dios al fin del mundo va a usar la ley que es perfecta para justificamente enviarles al infierno. ¿Me explico? Entonces, ¿la ley sirve? Así es. ¿Sirve por salvación? No. Jesucristo por salvación. Pero Dios va a usar una ley perfecta para juzgarles que no tienen Jesucristo, para enviarles al infierno. Porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Amén. Sin Jesucristo no hay salvación. Es porque Él escribió, no por obras, es por fe. Para nadie se gloríe. Nuestra salvación es por fe en lo que Jesucristo hizo, no en lo que hicimos. Okay, vamos a ver otra cosa. Vamos a regresar ahora a Timoteo capítulo 1 y vamos a terminar nuestra predicación. Vamos a terminar con este. Vamos a ver versículos 9, 10 y 11. Voy a empezar en 8 para entender mejor. 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Somos justificados porque creemos. Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10. Somos justificados cuando creemos nuestro corazón, pero salvación es para invocar de la boca, ¿verdad? Hay dos cosas. Para creer en su corazón es para justificación, pero por la boca salvación. Mira qué dice aquí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, si puedo decirlo, secuestradores, para los que mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él tiene un mandamiento de Dios para enseñar el evangelio, salvación por fe y no por ese, por todos los que hacen esas cosas. Yo vi aquí en esta lista algo muy interesante, en versículo 10, para los mentirosos. Yo no conozco un hombre que viva hoy en día que no mintió una vez en su vida, como un niño, un adulto, o un joven. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque nosotros tenemos problemas. Amén. Mira aquí, yo quiero leer algo muy interesante. Yo voy a repasar Gálatas capítulo 3, por favor conmigo. Y yo quiero leer esta porción y ya terminamos.
quiero enseñarle algo muy importante, algo que nosotros tenemos que entender. Gálatas capítulo 3. Yo voy a empezar a enseñar, yo voy a leer los versículos. Por favor, sígame. Abra sus orejas y por favor pon atención. Mira que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Wow, buena pregunta, Pablo tiene. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, él está causándoles pensar, ¿verdad? Pablo está diciendo, yo quiero su atención. ¿Su salvación es por la ley o es por fe? Y ahora está cambiando, está regresando. Mira aquí en 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, mira, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham, los de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, son el creyente Abraham. Mira el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es porque la ley no sirve. Nosotros podemos hacer algunas de las cosas, pero algunas veces no estamos cumpliendo el otro. No podemos cumplir la ley completamente. Siempre estamos hallándonos en un lugar o el otro donde estamos pecando. Oh, otra vez. Oh, otra vez. Tenemos que, para ser justificado de la ley, no puede pecar en ninguna área, ninguna vez, en toda su vida. Tiene que ser perfecto. No existe. 11. Y que por la ley ninguna se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es exactamente el problema que Pablo tenía. Es exactamente el problema que Pablo tenía con Jesucristo, porque colgó a esta madera. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nosotros somos salvos por fe, no por la ley.
Si no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, que pagó la cuenta por el pecado, Dios va a juzgarle usando su ley al infierno. Porque dice, ni una tilde, nada, ni una palabra va a pasar de su ley hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Él va a usarla hasta el fin del mundo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Somos salvos por fe? ¿O estamos haciendo nuestro propio plan que nos sirve? Porque los que tienen el Hijo, tienen la vida. Si no tienen el Hijo, no tienen la vida. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un lugar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un lugar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.